Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos juntos una vez más para tener nuestro estudio de grupo de crecimiento y como ustedes saben estamos estudiando aquí la palabra de Dios y en el día de hoy vamos a comenzar aquí desde donde nuestro pastor Eduardo dejó la semana pasada con este título que dice ¿Cómo te ayuda la Biblia? Y si bien nosotros ahora vamos a ver algunos aspectos en los que vamos a descubrir que la Biblia es de gran ayuda para vos y para mí, y algunas cosas obviamente ya se vienen mencionando, hay cosas que tenemos que tener muy en clara acerca de la Biblia para el día que nos enfrentamos a personas que no creen en la Biblia. Hay un libro muy hermoso de Josh McDowell que se llama Evidencia que demanda un veredicto, y que es un libro que hace apología de la palabra de Dios, que en sí defiende y presenta un montón de evidencias de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es necesario que vos y yo tengamos algunos datos relevantes, porque para la gente la Biblia es un libro más. Y nosotros tenemos ciertamente un montón de datos que pueden evidenciar para aquel que tenga la mente abierta a creer, ¿no? Para el que no quiere creer, hermanos, no va a creer. El que está cerrado, está cerrado. Pero es necesario que nosotros tengamos estas herramientas para aportarle a aquel que sí quiere creer y necesita datos. Y es necesario que tengamos estos datos relevantes acerca de la Biblia en sí como una obra literaria. Estos datos son más que se destacan de otras obras literarias. O sea, comparando a la Biblia como libro, jamás va a haber un libro escrito como ella por las características inigualables en las que se escribió la Biblia. ¿Se entiende? Y estas características, hermano, no es su forma literaria o el vocablo que se utilizó, sino que es inigualable porque por ejemplo, es el único libro que escribió el autor. Es el único libro que escribió el autor. Y es inigualable por las circunstancias de su composición. La Biblia en sí posee un tema central, que es la salvación del hombre a través de Jesucristo como plan de Dios Padre. Ese es el tema central del libro de la Biblia. Sin embargo, la Biblia fue escrita, y estos son los detalles y las características que la hacen incomparable con cualquier otra obra literaria, fue escrita por más de 40 personas diferentes. Esto es un dato de suma relevancia. Y estas 40 personas, eran de distintas nacionalidades, eran personas de distintos oficios, eran personas que vivieron en diferentes eras temporarias. ¿Por qué? Porque la Biblia en sí, desde el comienzo hasta el fin de su escritura, abarca un periodo de tiempo de 1500 años. Y todas estas cosas usted las debe conocer, porque cuando analizamos que la Biblia no solo todas estas cosas que mencionamos, sino que se escribió en tres idiomas diferentes, se lo mencionamos a una persona que no lo conoce y le decimos que el tema central tiene una coherencia, tiene una relación perfecta y absoluta de principio a fin, esto nos da como evidencia lógica de que si bien fueron más de 40 los que escribieron, uno solo es el autor y tiene que ser sí o sí algo sobrenatural por el periodo de tiempo que abarca. Sí o sí, el único autor que cuadra para este libro es Dios. Y estas son cosas que nosotros debemos saberlas, entenderlas, comprenderlas a la hora de presentar una defensa hacia la Biblia, hacia todo aquel que la demande, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, usted, si agarra, este libro está muy, muy bueno, el pastor Eduardo me hizo comprarlo, me dijo que iba a estar muy bueno, y realmente está muy bueno.
que es el libro de líneas de tiempo de la Biblia y de la historia del cristianismo. Y entonces, si usted abre aquí este libro, va a notar, por ejemplo, que en el mismo lapso de tiempo de la historia, usted va a ver que desde aproximadamente el año 780 a.C., donde comienza el ministerio de Jonás, y hasta aproximadamente el año 698, en ese lapso de tiempo escribieron en la palabra de Dios Jonás, el profeta Amós, Isaías, Oseas, Miqueas. Y cuando usted estudia la vida de cada uno de ellos, a qué pueblo pertenecían, en qué lugar estaban, y puede entender inclusive que no se conocían entre ellos. Cuando avanza usted en la historia de tiempo y ves que en un lapso de tiempo también de unos 90 años escribieron Nahum, Sofonías, Jeremías, Daniel, Habacuc, y también uno se encontraba en un lugar y el otro, y no es como ahora que tenían el WhatsApp, que cada uno tenía o sea, posteaba dónde estaban, no se conocían, eran distintos, vivían en distintos lugares. O sea, la única forma de que el mensaje que todos ellos dieron en distintas eras, sin conocerse, en distintos idiomas, la única forma era que el autor sea Dios, porque la relación es total en la palabra de Dios, acerca del tema central y acerca de lo que usted estudie en la palabra de Dios. Se va a dar cuenta que tiene un solo autor y es Dios. Y todas estas cosas, a la hora de hablar de cómo me va a ayudar la palabra de Dios a mí, yo la tengo que comprender. Y la tengo que comprender sobre todo, como les dije, para poder presentarlo ante alguien que dude de la veracidad de la palabra de Dios. Pero hermanos, lo que nunca nosotros debemos hacer, porque esto que tiene como autor a Dios y como el inspirador que está obrando atrás de cada uno que escribía, al Espíritu Santo, lo que nosotros nunca debemos olvidar es esto, que es palabra de Dios. Nunca jamás podemos tomar a la Biblia como una obra literaria formidable y sin igual. Porque en sí, hermano querido, el propósito de la palabra de Dios no es distinguirse del resto de los escritos, sino que el propósito es transformar y guiar la vida de los hijos de Dios. Entonces, estos aspectos que acabamos de mencionar, que distinguen a la Biblia por sobre cualquier otra obra literaria, tenemos que saberlos. Pero aún siendo una obra literaria, para nosotros sus hijos, tenemos que entender que es mucho más que eso. Y ahora vamos a ver aquí en la palabra de Dios, y a través del estudio, algunos pasajes que dicen ¿qué es la Biblia para nosotros? Y vamos a tomar tan solo algunos pasajes y no se va a hacer muy extenso, y no queremos eso para poder avanzar en el estudio. Pero por ejemplo dice la Biblia allí en Jeremías, capítulo 23, versículo 29, lo siguiente, dice así el Señor: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y ahí vemos algunas características de la palabra de Dios. Esto de que mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, tenemos que entenderlo, y nos ayuda en entender que la palabra de Dios, hermanos, ante la palabra de Dios nada se puede, ni nadie se puede resistir. Lo que la palabra de Dios viene a hacer, lo hace. Nada le puede ofrecer resistencia. No hay corazón duro que la palabra de Dios en su poder no pueda ablandar. ¿Se entiende? No hay situación amenazante, no hay momento difícil que las promesas que están en la palabra de Dios y que tienen un poder en sí porque son palabra de Dios, no puedan detener, si es que Dios así lo declara. Lo que dice la palabra de Dios, nada ni nadie lo puede resistir, lo puede detener. Se va a cumplir. Y cuando nosotros
podemos comprender en nuestro espíritu esta realidad acerca de la palabra de Dios, entonces la misma toma en nosotros un valor distinto. El problema que tenemos muchas veces es que cuando empezamos en las cosas del Señor, y a veces no tanto cuando empezamos, sino cuando ya estamos unos cuantos años en las cosas del Señor, seguimos con este problema, es que leemos la Biblia como quien lee un libro de Neruda, no sé, como una historia que es una historia de alguien, que es una historia para alguien, y no, la Biblia es para mí. La Biblia me afecta a mí, la Biblia me viene a transformar a mí, la Biblia viene a tener un efecto en todo y hacia todo lo que yo estoy viviendo. Entonces, si yo no tengo el entendimiento de esto, jamás voy a poder vivir la victoria que la Biblia en sí nos da. Muchas veces tenemos el problema de que no la entiendo la Biblia, tenemos ese problemito de interpretación, de no sé lo que quiero decir, esta palabra rebuscada. Y está bien, todo eso con el estudio se va ganando, se va creciendo, pero eso en realidad no es un gran problema. El problema es no creer lo que sí entendemos, no aplicar lo que sí entendemos, o directamente no hacer lo propio, lo que sí entendemos. Y una de las mejores formas de ir entendiendo cada vez más de la Biblia es empezar por ir comprobando que todo aquello que sí entiendo se va cumpliendo, es verdad, es para hoy, es eficaz en mi vida. Dice también la palabra de Dios allí en Efesios, también un versículo muy conocido por nosotros, hermanos. Dice en Efesios 6, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí presenta a la palabra de Dios con una doble función. Una como yelmo, algo que nos protege, y otra como espada, algo con lo que nos defendemos a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros también tenemos que comprender en que la Biblia nos ayuda porque va a ser algo que nos proteja y algo que también nos podamos defendernos como es una espada, o podamos atacar como es una espada. Y eso es la Biblia. La Biblia aquí nos está dando, dice, yelmo de salvación y una espada para defendernos. El Espíritu Santo de Dios, usando esta palabra, la palabra de Dios, como espada para defender a sus hijos. Claro que la palabra de Dios es de mucha ayuda. Nosotros somos aquellos que debemos dejarla que haga todo aquello que el Señor le mandó a hacer. Y fíjese que aquí el estudio sigue diciendo, lee los siguientes versículos y explica algunas de las maneras en que la Biblia te es importante en toda tu vida como cristiano. Y vamos a ver algunos de estos versículos porque elegí 3 de los que pone aquí, porque realmente a través de estos 3 versículos vamos a poder comprobar cómo comprende toda nuestra vida. La ayuda que la palabra de Dios nos da. Y dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios dice aquí que nos dan la sabiduría a aquellos que inclusive desde la niñez las venimos sabiendo y las venimos aplicando para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación es el extremo de lo que el hombre puede alcanzar. Es lo máximo de lo que el hombre puede alcanzar.
No hay algo de mayor valor a lo que el ser humano pueda querer acceder que no sea la salvación eterna. Y es la palabra de Dios aquella que nos va a guiar en sabiduría para poder obtenerla como regalo de Dios, como gracia de Dios a esta salvación. Claro que es relevante la palabra de Dios. Y aquí dice algo que es muy importante, dice que desde tu niñez, claro, Timoteo tenía a sus familiares femeninos que estaban muy abocados a él a la hora de enseñarle. Y vemos también el resultado que dio en una persona como Timoteo, discípulo de Pablo y también tremendo siervo de Dios. Por eso es necesario que todos aquellos papás que están en nuestra congregación o que están viendo este estudio puedan entender lo importante, la relevancia que tiene que vos estés guiando a tu hijo en la palabra de Dios, que vos estés detrás de tu hijo cuando tiene que dedicarse a la palabra de Dios. Muchas veces cuando hablamos con los maestros vemos que algunos chicos no están tan atentos a las tareas de las escuelas dominicales, no están tan participativos, no están tan abocados a lo que tienen que hacer que la iglesia les está proporcionando como alimento. Y muchas veces podemos llegar a pensar de que, bueno, los chicos son desinteresados. Mire, yo soy uno de los pastores de la iglesia. Mi hija está aquí adentro con nosotros hace 2 meses, hacemos videos todos los días, leemos la palabra, oramos, estamos constantemente en las cosas del Señor, pero es una nena de 11 años. Si nosotros no estamos detrás de ella para guiarla, para ayudarla a que sea constante, la nena va a hacer otra cosa. A esta edad va a hacer otra cosa. En líneas generales, no quiero decir que sea todo, pero en líneas generales, cuando un chico no presenta mucha atención en algo, es porque tampoco está recibiendo el apoyo necesario de los mayores para abocarse a ello. Y sabes una cosa, hermano querido, vos que sos mamá, vos que sos papá, tío, abuelo, que tenés ahí un chico al quien podés discipular, lo más importante en lo que podés guiarlo, lo más importante en lo que podés ayudarlo a que sea constante, es en aprender la palabra de Dios, en considerar la palabra de Dios. No hay otra cosa. Por eso tenemos que tener entendimiento del nivel de ayuda que nos está dando la palabra de Dios. Aquí dice que es para alcanzar lo más excelente que un hombre puede alcanzar, y es la salvación eterna en Cristo Jesús. Para eso nos ayuda la palabra de Dios. También dice allí la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, un versículo por demás de conocido. En líneas generales, cuando los versículos son conocidos, hermanos, es porque también son extremadamente poderosos y necesarios para la vida del cristiano. Y dice allí, Mateo 4:4, dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento. Y cuando nosotros vemos que hay personas que están débiles en la fe, es simplemente porque dejaron el alimento de lado. La palabra de Dios es alimento. Y no es un alimento que nos llena, no es un alimento que nos sacia, no es un alimento que no da crecimiento, es el mejor alimento. Por eso cuando vos y yo nos notamos débiles, nos notamos que no estamos creciendo, nos notamos que estamos perdiendo fuerzas, en lo primero que tenemos que estar prestando atención es en el alimento que estamos dándole a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma, en el alimento que nos estamos autoproporcionando, porque la palabra de Dios es el alimento, el principal alimento que el ser humano necesita. Aquí cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, automáticamente está haciendo una comparación con lo físico.
Y nos está diciendo algo así como, mirá, si vos te pensás que la fuerza, el crecimiento y el estar bien y saciado dependen solo de lo que metés por tu boca como comida tangible, estás equivocado. No solo de eso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros no incluimos esta clase de alimento en nuestra vida, ciertamente nos veremos afectados, nos veremos que en una u otra área vamos a estar flaqueando. Y el último pasaje que quería ver acerca de cómo nos ayuda la palabra de Dios está allí en el Salmo 119, en el versículo 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otra de las cosas en la que la palabra de Dios nos ayuda es en ordenar nuestros pasos. Ciertamente los seres humanos tenemos un gran problema. Tendemos a guiarnos por nuestras experiencias, tendemos a guiarnos por nuestros criterios, tendemos a guiarnos por lo que nos han enseñado, por lo que recibimos como herencia. Y eso siempre trae una gran duda, siempre trae una gran ansiedad. Y acá la palabra de Dios tiene que decir: sean sabios. Seamos sabios, hermanos. Y que sea solamente la palabra de Dios el consejo que nos guíe. Porque ese consejo hará que nuestros pasos estén ordenados. Es necesario comprender todas estas cosas. Y con un estudio así, tan simple, tan cortito, que podamos entender la relevancia que tiene la palabra de Dios en la vida de los hijos de Dios. Hoy vimos que la Biblia es ese fuego, ese martillo que puede consumir y destruir todo lo que se le ponga delante. Cuando ella viene a hacer su trabajo, cuando viene a cumplir su propósito, nada se le puede poner adelante, nada le puede ofrecer resistencia. Vimos que la palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda porque es un yelmo que nos protege y es la espada del Espíritu con la cual nos defendemos. Vimos también que si desde niños la adaptamos y la adoptamos para nuestra vida, vamos a tener esa sabiduría que nos lleve a acceder a lo máximo que es la salvación en Cristo Jesús. Vimos que es el alimento más excelente que podemos meter a nuestro cuerpo, más allá de lo que necesitemos diariamente ingerir para vivir, para que lo físico viva. Sin ese alimento espiritual hay algo que a la vez se va a estar muriendo. Y hemos visto que a través de ella vamos a tener una vida ordenada y nos vamos a sacar de encima toda la ansiedad y el peso que nos trae el tener que estar tomando decisiones aún en cosas que no tenemos ni idea. Si dejamos que la palabra de Dios haga su trabajo constantemente en nuestra vida, distinta será nuestra realidad, será nuestra actualidad. Hermano, esto es para cada uno de nosotros. Es un regalo de parte de Dios, su palabra, para tu vida y para mi vida. Amén. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Papá, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por este estudio que hemos hecho hoy. Y te queremos dar gracias en forma muy especial por este hermoso regalo que nos has hecho en tu palabra, en la cual, Señor, tú revelas todo aquello que deseabas revelarle al hombre y te diste a conocer de forma tal, Señor, que hoy podemos tener el privilegio de llamarte papá, de sabernos tus hijos y de tener seguridad eterna de estar contigo. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.